buenos días, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad, conversando de manera objetiva, de manera de hacer reflexión sobre la construcción de una sociedad mejor, pero para todos, con la ayuda de Dios, siempre acompañando. Hoy es miércoles, recuerden que tenemos la parte del programa Academia Jurídica con el doctor Omar Ramos Camacho. Vamos siempre los miércoles a hablar sobre la educación, sobre las leyes, sobre el fundamento jurídico del Estado Dominicano y el derecho internacional vinculante en la República Dominicana o con el Estado Dominicano. Es decir, Omar Camacho, una expresión de esta nueva generación, preparado, se ha dedicado a estudiar, tiene niveles de posgrado elevados y también de una familia jurídica importante, constitucionalista por formación. Nos va a deleitar siempre con sus profundos conocimientos de manera llana para que usted, que no es abogado, pero que usa permanentemente las leyes, que las viola o las cumple, está afectado por alguna ley en cada segundo, usted tenga conciencia, es la idea. Por eso lo de Academia Jurídica. Usted tiene conciencia de la importancia que tiene las leyes y su conocimiento de su parte. Por ejemplo, hay un conflicto en lo que es la ley ahora. Es un conflicto legal, pero eso les va diciendo, lo dirá Omar cuando llegue, está aquí. Pero yo lo veo desde un conflicto social, político, humano. La Universidad Autónoma de Santo Domingo debió iniciar ayer su semestre. 200,000 estudiantes, 200,000 o más, no han podido ingresar. Los estudiantes de la universidad hace un tiempo eran las personas que menos posibilidad tenían de pagar sus estudios. Por eso usted ve que la universidad tiene créditos de $1.50 y un semestre le sale a un estudiante por 10 pesos. Algo absurdo, algo ilógico, pero es así. Me parece que hay crédito a 6 pesos. Antes eran los más caros, los de 6 pesos. Algún día traeremos a alguien para que nos detalle esa tarifa y otras cosas de la UAS. Miren, pero usted tiene que verse en la parte, usted se pone como estudiante. Y usted dice, bueno, yo que vengo del campo, yo conozco muchos jóvenes que vinieron del campo el lunes, de San Juan, de Barahona, de Baní, para comenzar sus estudios. Pero ellos no han podido ir a la universidad, porque un conflicto entre la rectoría y los profesores impide que inicie la docencia, porque los profesores han llamado a un paro. Y hoy sale en la prensa que los estudiantes, la FAPRO-UAS reitera el llamado a paro. Ese es un conflicto legal. Bueno, ¿qué derecho se viola? El problema es que hay un conflicto social donde los estudiantes, más de 200,000 estudiantes, no tienen acceso a la educación. Y usted dice, ¿a quién culpar? ¿Al rector, o culpar al gobierno, o culpar a los profesores? Yo no sé a quién culpar.
si no formo parte de eso. Yo estoy hablando de cómo nuestra sociedad está desvinculada del deber, de la vocación, del interés, solo del interés. Yo fui maestro 25 años, tengo que decirlo. Nunca en la vida hice una huelga y dirigí huelga de maestro por aumento de salario. Nunca. Siempre yo me caracterizaba en mi grupo, cuando hacía una huelga, era por mejorar las condiciones de estudio de los alumnos. Había un liceo que se estaba cayendo, no había butacas, pizarras ranuradas por todos lados, y había que dar clase parado, 80, 70 estudiantes en un aula, habían 30 sillas, 25, 30 estudiantes que tenían que quedar separados. Todas esas condiciones eran los motivos de cambio de un magisterio. Había otro nivel. Yo no digo que ahora no hay nivel. Yo lo que estoy diciendo es, señores, ¿a quién le corresponde la reflexión para que 200,000 y más estudiantes en la República Dominicana que esperan hacerse de una profesión, que han cifrado sus estudios como la base de el desarrollo, no pueden recibir docencia? Es un dilema y es un gran drama. Eso puso a muchos jóvenes a decir, bueno, yo tengo gente muy cercana. Mis hijas se graduaron con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 3 estrellas como profesionales. Cursaron sus estudios ahí. Pero yo tengo familiares que dicen, no, yo no puedo ir a la UAS. Es más, un sobrino mío dice, no, yo tengo que irme de aquí, tío. Tío, tengo en un mes he dado clase 5 días. No van los profesores. Cuando hay clase, un profesor tiene 2 sesiones. Llega faltando 15 minutos. Ese desorden, esa falta de vocación del deber, los estudiantes no tienen por qué pagarlo. Si no se les concientiza. Porque ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos las marchas con los estudiantes, ¿era? Y los estudiantes apoyaban nuestras huelgas. Porque era por ellos, era por beneficio de ellos. Yo recuerdo que a mí en 3 ocasiones, no quiero ponerme yo de protagonista, pero me agredieron en marcha con los estudiantes. Fuimos a la Secretaría de Educación, 500 estudiantes, salimos por las calles, 500 estudiantes. Y los profesores estábamos a la cabeza. ¿Por qué? Porque era que no había un liceo, la escuela se mojaba, estaba hecha de asbesto cemento de cuando Trujillo. Entonces esas cosas justifican que no haya docencia porque los estudiantes no quieran recibir docencia. Pero el problema de ahora es que es un problema de vocación entre el magisterio universitario, la rectoría y sus condiciones, que ellos la priorizan, las condiciones individuales del maestro. Los maestros no están luchando por mejores aulas ni por mejor laboratorio, es por un aumento de salario. Y el rector, que no sirve para nada, este rector no sirve para nada, lamentable y dolorosamente decirlo, este es un hombre que me dijo una vez cuando lo iban a elegir un altísimo dirigente del PLD, miembro del comité político, la UAS si lo elige va a caer en una España boba. Ahí está. La UAS en la rectoría de Iván Grullón está en una España boba. Este hombre no hace ni permite hacer. Ese hombre no le importa ningún problema de la UAS. No le da carácter. Ustedes recuerdan las rectorías de Hugo Tolentino, de Rafael Caseacta, de Castaño Guzmán, de Yotin Curi. Ellos se montaban en la camioneta con los estudiantes a luchar por el bienestar de la UAS, por la libertad de los estudiantes de la UAS. Entonces ahora hay un rector que lo que da es vergüenza. Y yo tengo que decirlo con dolor.
Es el único que yo culparía de este proceso. El único, porque él no le ha sido transparente, sincero, ni a los estudiantes, ni a los maestros, ni a la universidad. Eso da vergüenza, eso da pena, ¿eh? Tener la más vieja y la más alta casa de estudio pública en esas condiciones. Lástima, ojalá que llegue a un acuerdo, ojalá que FAPROWAC, que está dividido, ojalá que llegue a un acuerdo por el bien de los estudiantes. No es lo mismo. Mire, ayer yo hablé con una muchacha y le digo, ¿y cómo tú estás? Me conoció ella. Ella vino de Asua. Porque ella vino antes de anoche de Asua para vivir donde una tía, porque ella tiene que ir a la universidad ayer a las 8 de la mañana, y desgraciadamente ayer ni hoy. Vive cerca de mi casa. Ella vive arrimada donde una tía, pero ella no puede estar ahí cargándole pesado a la tía. Porque FAPROWAC y el rector no quieren que ponerse de acuerdo para eso. Esto tiene tantos vericuetos, tantas formas de ver, tantas espinitas, que uno hace ese comentario con cierto dolor para ver qué es lo que va a pasar. Sinceramente, qué es lo que va a pasar. Como hoy la temática fundamental hoy es de enseñanza jurídica, de derecho, de leyes, con Omar Ramos Camacho, yo no quería extender mucho esto para eso. Es igual que un dolor que tengo con asuntos de la salud. He tenido que ir, pero esto no lo voy a hacer hoy, lo voy a profundizar mañana, porque me gustaría ver la Marcha Verde enfocada en lo que yo voy a hablar mañana, sin dejar la impunidad y la corrupción. Me gustaría ver en eso ahí. La Marcha Verde, pero con un nivel de conciencia como no lo han hecho los benditos partidos políticos y como lo hacían antes. Esa parte. Como ya Omar Ramos Camacho, nuestro distinguido catedrático de cada semana en la Escuela de Educación Jurídica, Academia Jurídica de Periodismo y Sociedad, vamos a darle la entrada. Ramos, buenos días. Buen día, don Licho. Siempre agradecido por la oportunidad que nos brinda de presentar conocimiento a la comunidad jurídica. Correcto. Muchísimas gracias. Vamos a entonces, ya que te presentamos, Omar, a irnos a una pausa para que vengamos y entonces entremos a lleno al tema o los temas que tenemos que tratar hoy. Estamos a su servicio. Gracias. Nos vemos en breve con Omar Ramos Camacho. Porque las bases necesitan una voz en quien confiar. Vidal, por su defensa vertical del partido y del país. Vidal, PRMista, en la convención vota con determinación. Vota 120. Vidal Díaz, subsecretario nacional. Todo, y defiende su derecho al bienestar. Compañeros y compañeras, en el PRM del Distrito Nacional hemos hecho mucho. A lo largo de este tiempo y desde su fundación, hemos trabajado en sus estructuras hasta recuperar la plaza política de la capital. Sigo comprometido con la gente del Distrito Nacional de cara a las elecciones del 2020. Yo estoy con ustedes. Y todos con Yayo. Yayo Sanz Lobatón, presidente del Distrito Nacional, Partido Revolucionario Moderno. Bueno, me sorprendió, Johnny. Señores, como les decía, todos los miércoles este programa se prestigia con una parte de lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos. Nuestra responsabilidad de luchar por la mejoría en la calidad del pensamiento de cada dominicano y extranjero que esté aquí. Es la enseñanza sobre lo que debe ser el sistema jurídico dominicano y lo que es actualmente. Derechos y deberes. Entonces, Omar Ramos Camacho, ya les dije, un joven intelectual profundamente formado con derecho constitucional, maestrías, posgrado, profesor de 3 universidades o 4, incluyendo la UAS, la Pucamaima, la Universidad Católica. O sea, este joven ha logrado
escalar posiciones importantes con su sacrificio de preparación en esa parte. Entonces, qué privilegio, prestigio que lo tengamos aquí en Periodismo y Sociedad con su sección Academia Jurídica. Omar, estamos hablando de la UAS. Así es, don Licho. Sobre ese tema para nosotros es fundamental. ¿Tú eres profesor de la UAS? Nosotros somos profesores de la UAS. Ah, bien. Y enviar Quiero un hablar con un mensaje. maestro de la UAS. Y enviar un mensaje de que todo lo que usted ha dicho, nosotros coincidimos a carta cabal. Ah, bien. Los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos dispuestos a privilegiar el derecho a la educación que tienen los estudiantes. No todos los profesores. Algunos profesores. Algunos profesores, entre los cuales nosotros nos destacamos. Porque no todos los profesores estamos llamando a la huelga. Hay una gran mayoría de los profesores, y principalmente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Derecho y Ciencias Políticas, de la cual nosotros pertenecemos, que estuvo vigente en el día de ayer Fue a y dar hoy clases ayer. también. No me digas. Totalmente. O sea, impartiendo Pero docencia. ¿qué ha sucedido? Que Pero el no. llamado a paro, don Licho, Los estudiantes no han ido. los estudiantes no fueron con sus razones elementales, no pueden costear porque la universidad está hecha para personas que están en vía de desarrollo. No pueden invertir un pasaje, un desayuno, cuando no se sabe qué destino va a correr a nivel de educación. Correcto. Si va a ir un profesor o no. En ese sentido, es lamentable. Lo que sí yo le puedo orientar a los estudiantes es que luchen por sus derechos. El derecho a su educación es superior siempre frente a los derechos que tienen los maestros de mejorar sus condiciones. Existen otros formatos ya en la actualidad para nosotros los profesores recurrir al diálogo ante la rectoría, que coincidimos con ustedes que no está haciendo nada por la UAS. La UAS debe ser reformada, actualizada. De eso vamos a hablar un día especialmente. Totalmente de acuerdo. Para que la UAS sea, porque la UAS se ha quedado atrás. Totalmente. En términos de su mecánica y sus fundamentos jurídicos. Y que va a haber próximas elecciones en junio, en donde Va a ahí ganar uno igual y va a seguir lo mismo. tenemos que buscar lo mejor, entre los que hay, lo mejor de lo mejor. En esa materia nosotros... Es así que estoy yo, No, porque es que la sociedad dominicana, don Licho, debe de cambiar. Y lamentablemente el modo operandi haya perfilado a las personas con un nivel muy bajo de vocación, primero hacia la democracia dominicana, primero hacia la Omar, educación. Los estudiantes ya tienen un dilema. Ujú. Luchar por su educación, por recibir docencia, pero ellos no saben si están luchando, si tienen que luchar frente al profesorado que está llamando huelga o frente a la rectoría que no le ha cumplido a los profesores. Así es. Entonces, ese es un dilema. Yo pienso que hay que ser muy inteligente. Para eso, 200.000 estudiantes en una elección participan 7.000, 10.000. Me parece como que ahí hace falta un ingenio para poder luchar con los estudiantes, para poder instrumentar un proyecto, un plan que pueda defender los intereses de los estudiantes, que es recibir docencia y de calidad. De calidad. Pero tienen, no sé, yo no sé ahora mismo si es contra los profesores o contra la rectoría. Mire, elementalmente los profesores están haciendo un llamado contra la rectoría. Lo que sucede es que un método coercitivo a lo cual nosotros no avalamos ni estamos de acuerdo es utilizar el paro de la docencia para llamar la atención y buscar el diálogo coercitivo con la rectoría. Pero es que eso no son los métodos. Existe otro que pudiese ser una noche en la UAS, en donde todos pernotemos los profesores, llamando la atención a una huelga pacífica de recuperar nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones, porque somos profesionales que impartimos docencia de calidad. Y la UAS está teniendo algo muy positivo, que es la única universidad que establece concursos para que los profesores más capacitados, con mejores calificaciones, sean los que accedan. Elementalmente tenemos que pluralizarlo, para que no solamente sea un equipo que pueda acceder a ellos, sino que se democratice el acceso de la docencia en la UAS. Eso lo vamos a ir logrando con tiempo, pero ahora mismo lo que nosotros queremos enviarle un mensaje a todos esos estudiantes que tienen el derecho a la educación y que pueden recurrir en las autoridades administrativas internas de la UAS, porque eso no puede ser. ¿Cómo recurren? ¿Cómo recurren? Bueno, existen todavía, primero, vía de derechos.
¿Cuáles son esas vías? Esas vías de derecho eventualmente pueden interponer un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que se le establezca que su derecho a la educación se le ha sido vulnerado. La UAS, por ejemplo, tiene... ¿Y cómo eso repercute para que vayamos? El Tribunal Administrativo falla a favor. ¿Fallará dentro de cuánto? No sé. Bueno, fallará en su momento, pero lo más importante es que esa sentencia tendría el efecto jurídico necesario para futuro, para impedir que las huelgas sean durante el tiempo de docencia. Porque otro tema, don Licho, muy importante. Que sea durante el tiempo de docencia. Un tribunal puede prohibir eso. Sí, claro que sí, porque ahí existe un lapso de tiempo en la UAS en donde no se imparte docencia, en donde está de vacaciones, porque ya se concluyó el semestre o el verano. Ahí se puede hacer un llamado a huelga de los profesores, en donde todos participemos de manera vigente frente a la rectoría, reclamando mejores condiciones, y ahí no se perjudica a nadie. ¿Qué es la idea fundamental? El derecho a la educación debe de primar, porque es la única base del éxito de la sociedad dominicana. Nosotros que somos un país como República Dominicana en desarrollo, don Licho, si no nosotros no cultivamos la educación, en la moral, en los principios de la juventud, no vamos a tener una República Dominicana a futuro sostenible, ni que de desarrollo. Y la familia de nosotros, nuestros hijos, nuestro futuro, no van a tener un ambiente sano. Correcto. Además salen de muy mala calidad los estudiantes que se formen bajo una huelga permanente y cosas, porque no van a tener tiempo de contenido para ellos mejorar. Por eso que las universidades privadas, tantos ventorrillos de universidades surgieron para aprovechar la deserción de la UAS y la deserción de la UAS. O sea, que mucha gente se incomodara. Y un estudiante, los estudiantes, si tuviera la Federación de Estudiantes Dominicanos pensando en los estudiantes, yo pienso que eso es lo que menos hace. Estoy siendo duro con la UAS, ¿no? ¿Verdad? Es lo que menos hace una fe, la fe ya no funciona para eso. La fe y los estudiantes lo que deben de hacer es reclamar las mejores condiciones. Existe un grupo de estudiantes universitarios guadianos que hacen una labor encomiable. ¿Qué está sucediendo? Que en la UAS el estudiantado debería sentirse más, no porque no hace una labor, don Licho, sino porque en su calidad de estudiante no son tomados con el respeto necesario para que se les sea oponible lo que ellos dicen a las autoridades guadianas. Lo ven como simples estudiantes. Aunque se les da la oportunidad de exponer sus ideas, no son ejecutadas de acuerdo a su criterio, sino a la voluntad de quienes sí toman las decisiones. Y eso es lo que nosotros tenemos que impedir, que realmente entender que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene 3 fuerzas medulares, que son las administrativas, el cuerpo docente y el estudiantado. Nosotros, la UAS, no somos nada sin los estudiantes. Los estudiantes son la carta primogénita. Entonces nosotros debemos preservarlo. ¿Qué haría la UAS si comienzan los estudiantes a emigrar a las universidades privadas? Que hay muchas universidades privadas que tienen un acceso económico factible para sus estudiantes. Y se van justamente porque lo que más se le critica es la huelga y los paros de la docencia. Y lo insisto, los profesores podemos tener otras modalidades. Bueno, Omar, ese tema va a ser recurrente, va a ser muy espinoso siempre, porque hay una FAPROA que es bastante poderosa, muy poderosa. Hay un rector que, como dice, no tiene, entonces los estudiantes están desvalidos, no tienen dirigentes, no tienen dirección. Y entonces con eso usted no puede llegar a muchos sitios, no están organizados los estudiantes. Antes estaban por facultad, estaban a nivel de regionales y estaban a nivel de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que yo que fui parte de eso, aunque sea a nivel de facultad, me sentí orgulloso cuando yo veía a un Roberto Santana dirigiendo un Atoidecán, dirigiendo la Universidad Autónoma, los estudiantes. O sea, había un soporte importante, pero de ahí para acá como que había poca cosa. Vamos a una pausa. Entonces tenemos otro tema que ya es más profundo y más ciudadano, en sentido general, en el aspecto jurídico, para que lo vean. Señor director, vamos a una pausa ahora y volvemos en breve ya con el segmento de los deberes. Leal, fiel, comprometido, íntegro,
unificador. Con su experiencia, lograremos el cambio. Por el fortalecimiento del Partido Revolucionario Moderno, este 18 de febrero en la Convención Nacional, vota por mí en la casilla 21 a la vicepresidencia del partido. Cuento con tu voto por un PRM unido. César Cedeño a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno. Vota 21. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Omar? Bueno, podemos conversar sobre los derechos y los deberes fundamentales, la interpretación de ellos, los límites que todos tienen a nivel fundamental, de lo que dice la Constitución sobre nuestros derechos humanos. Correcto. Están normados por un derecho internacional, que son las resoluciones de los organismos multilaterales que nos vinculan, como los derechos humanos, todo. Detállame eso, que yo de eso no sé mucho. Bueno, pero habló como un doctrinario. Efectivamente, existen derechos humanos que son los reconocidos a nivel internacional, inherentes a todas las personas que tienen competencia en nuestra jurisdicción y que no importa en qué país nosotros estemos, porque tienen un efecto extraterritorial, se nos debe respetar. Estos son los llamados derechos humanos. ¿Qué está sucediendo? En el tema de los derechos fundamentales, son derechos ya positivizados, humanos, pero positivizados en nuestra normativa interna. Y es por eso que usted cita que están en un cuerpo normativo. Elementalmente, estos derechos fundamentales tienen tres tipos de jerarquías. Los derechos fundamentales de primera generación, que son los civiles, políticos y ciudadanos, que ahí se encuentran los derechos a la vida, el derecho a la igualdad, a la libertad, y otros de segunda generación, que se encuentran los derechos prestacionales o los derechos sociales, económicos y culturales, en donde se le exige al Estado un rol proactivo para que realice algo y nos dé una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a la salud, derecho al trabajo, educación, seguridad social. Esos derechos en donde el Estado debe de jugar un rol activo para darnos nosotros. Y existe una tercera generación de los derechos fundamentales, que son los derechos colectivos y difusos, en donde aquí se hablan del derecho al medio ambiente. Ya nosotros no solamente exigimos, don Licho, que se nos respete el libre acceso. Ya nosotros no solamente exigimos que seamos iguales todos ante la ley, ni que tengamos educación y salud, sino que podamos practicar los derechos de primera generación y segunda generación en un ambiente sano, progresivo, en un ambiente no contaminado. Y ahí viene entonces el derecho a la tercera generación. Lo más importante de esos derechos fundamentales es establecer, uno, que los derechos fundamentales no tienen carácter limitativo, don Licho. La sociedad dominicana puede acceder ante los tribunales. No tener carácter limitativo es porque puede reclamarlo en cualquier tribunal. No tener carácter limitativo, nos referimos a que lo que está establecido en la Constitución no son los únicos. Pueden haber más que nacen de apéndice de estos o que surgen por la evolución social. Ahora, sobre el tema de la reclamación de los derechos fundamentales, será, dependiendo del derecho fundamental vulnerado, vamos a interponer la acción de amparo, porque si hablamos de vulneración de derechos fundamentales, la vía efectiva sería la acción de amparo ante el tribunal más afín al derecho fundamental vulnerado. Entonces, en esa materia, elementalmente, si hablamos de que se le vulneró el derecho fundamental, qué sé yo, que usted lo torturaron, que Dios no lo quiera, usted podrá recurrir ante un tribunal penal. Pero si hablamos que se le vulneró el derecho a la vida, el derecho a la salud, son derechos que tienen una índole no penal, sino posiblemente, dependiendo del contexto y los elementos fácticos, en principio podrían ser por la vía civil. Y de esto es que se trata. Siempre van a ser en el tribunal de primera instancia, en donde se supone que se le hizo la supuesta vulneración de los derechos fundamentales. Si yo voy a un centro médico y no me prestan la atención en salud, o sea, me dicen, no, usted no puede entrar porque no tiene con qué pagar, usted no puede entrar porque aquí usted vino mal vestido,
pero yo voy enfermo, no me atiende ese centro médico. ¿Qué yo puedo hacer con ese centro médico? No, elementalmente usted puede elaborar una acción de amparo. Lo que sucede es que en el estado de salud que uno vive, ¿verdad? Uno no está pensando en las vías alternativas, porque para eso, lamentablemente, la justicia, aunque existen unos plazos cortos para hacer efectivos los derechos de nosotros, pero imagínense, en ese plazo lo que uno está pensando en su salud y en mejorarse de manera oportuna. Que cuando uno lo rechaza en un hospital, uno lo que dice, me voy para otro, porque al principio es recuperar la salud. Ahora, por las vías de Pero derechos... don Claudio Camaño murió porque no le dieron atención en 3 hospitales y al llegar al último ya estaba listo y servido. Efectivamente, ¿qué está sucediendo? A nivel constitucional, el derecho a la salud y las emergencias de no importa el hospital, o más económico o más costoso, no importa tampoco de qué país, debe de manera obligatoria dar una asistencia de recuperación básica a la persona que llega. Lo que sucede es que debe de enmarcarse ese contexto y ese cuadro médico de esa persona que llega a emergencia en que real y efectivamente sea como su nombre lo dice, una emergencia, en donde ya esté prácticamente listo como para que no pueda acudir a otro centro médico, porque también está el derecho al seguro, en donde nosotros los que cotizamos tenemos que, toda la sociedad para adquirir nuevos derechos, tenemos que cotizar, adjuntarnos a un seguro médico para poder entonces acceder a los hospitales. No obstante, insisto, el derecho a la salud no puede limitarse por el hecho de no tener un seguro médico. O sea, el hecho de que usted no tenga un seguro médico no quiere decir que usted no va a ser identificado, valorado por un médico. Lo que usted tiene es que, primero, exigir al Estado Dominicano que existan hospitales públicos con medicinas y con una calidad y un cuerpo médico de la calidad total. Para que cuando nosotros lleguemos a esos hospitales, entonces, que son la salud gratuita y que la emergencia sí nos va a cubrir, aunque no tengamos seguro, insistimos, lo ideal es que las personas vayan al seguro, porque ya también existe el seguro de SENASA, en donde tienen unas facilidades más cómodas para las personas que deben de tener su seguro, todos, no importa, porque también es un derecho que nosotros tenemos, no solamente a la salud, sino a la seguridad social, en que en el momento nosotros podamos acceder a seguros médicos, elementalmente para nosotros y para nuestras familias, pero también una seguridad social, para que en un futuro nosotros, en nuestra ancianidad, tengamos una vejez con dignidad. Es el derecho a la salud, que aquí todavía no está bien concientizado. Un hospital, una clínica, que el problema es que el que esté más cerca. Así es. Y tienen que atenderlo. Yo entiendo que sí. Después cobra, pero tienen que atenderlo, porque es que no puede permitir que se pueda morir esa persona. Totalmente, aunque no se muera, aunque no se vaya a morir. Pero tiene que haber alguna instancia jurídica y algún mecanismo donde ese centro no pueda. A mí me pasó. No. Y yo estoy buscando un resquicio de cómo probar eso. Lo voy a escribir, lo voy a decir. En la Plaza de la Salud. Una cosa absurda, increíble eso. 2 experiencias negativísimas tengo. Otro derecho que podamos decirle a la ciudadanía que está obligado a recibir, y si no lo recibe. Pero elementalmente está entonces un derecho en donde nosotros no lo percibimos, pero que dentro del derecho a la educación está el acceso al Internet. Recordemos que eso es obligatorio todavía. Aún no, pero ya por la evolución social se está convirtiendo en un requisito sine qua non para la superación de todas las personas que estudian, que investigan, y en consecuencia, con el tiempo, con la evolución, con la historia, al transcurrir los años, se va a convertir en una obligación de que nosotros y el Estado Dominicano tenga la obligación de crear redes a nivel nacional para que tengamos acceso al Internet, porque se va a considerar como un mínimo vital para el libre desarrollo de la personalidad. Así como nosotros necesitamos en su momento alimentarnos, en su momento también vamos a estar necesitados de convivir con las redes sociales. Hay veces que nosotros se nos queda el celular en la casa
Y ese día nosotros nos la pasamos prácticamente incomunicados, con una ansiedad de que no sabemos cómo está el mundo porque no estamos con nuestro celular a la mano. Entonces, eso es un derecho y principalmente se tiene que ver en la educación mínima, en las escuelas, en donde ese derecho al internet debe de estar habilitados con computadoras viables para que lo fomenten a los niños en ese mundo tecnológico. Pero no solamente eso, sino que las universidades de la República Dominicana deben de tener una red Wi-Fi en su entorno para que el estudiantado pueda formarse, capacitarse con valores, con criterios, con principios y aportar a la República Dominicana en su consecuencia. O sea que el derecho al internet se está convirtiendo ahora mismo en la evolución social, en un derecho no solamente humano, sino que en su momento en la Constitución Dominicana va a ser reconocido. No sé si en una próxima reforma constitucional, sino que el internet es una evolución del derecho a la educación. Y podemos atacarlo por las garantías constitucionales que están establecidas justamente en la Constitución Dominicana para que nosotros podamos hacer efectivo nuestro derecho. Interponer una acción de amparo. Por ejemplo, los estudiantes de la UAS pudiesen acudir ante los tribunales para explicar que en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe haber una red Wi-Fi competente y asequible para el universo de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que pueden requerirlo mediante una instancia jurídica. Pueden solicitarlo elementalmente porque el acceso al internet es un complemento ya de la educación. No podemos hablar de la educación. Es como que hablar de educación sin bibliotecas. Es imposible. La educación no solamente basta con un profesor, con una silla, con una pizarra y una tiza y un estudiante elemental. No solamente basta con eso, ya se necesitan otros elementos adicionales que complementen y fortalezcan el valor de la educación. Uno, está elementalmente una organización administrativa que sea responsable, pero también bibliotecas capaces, un sistema de transporte que pueda de manera segura trasladar a los estudiantes desde su sector hasta donde está ubicada la universidad. Todos esos son complementos. Por eso se luchaba antes, por el transporte para los estudiantes universitarios. Y debemos de luchar, y debemos seguir luchando para mejorar las condiciones. Recordemos que en la juventud y las personas que estudian está el futuro, y ahí descansa el relevo de la República Dominicana, no generacional necesariamente, sino el relevo en las autoridades. Y nosotros tenemos que tener a personas y a gobernantes que sean totalmente formados, con capacidades, con criterios propios, si no la República Dominicana va a seguir en lo que estamos, don Licho. La República Dominicana es lamentable ver cómo este gobierno nos ha maltratado, cómo este gobierno nosotros no tenemos lo mínimo necesario. No, porque le ha puesto ya internet en muchas escuelas y todo, repartir computadores. ¿Pero y dónde? En las escuelas de educación. Pero serán las escuelas muy aisladas y de casos excepcionales. Nosotros estamos hablando que el principio debe de ser que en todas las escuelas, y no podemos partir tampoco de los anuncios, porque esos anuncios que hacen son irrespeto a la sociedad dominicana. Esos anuncios son costosos. Lo que nosotros tenemos es que invertir ese dinero que gastan en la comunicación del gobierno en hechos reales, en caminos vecinales, para que esos niños que no tengan las oportunidades necesarias no tengan que caminar horas y horas descalzo en el lodo. Formarlo con un uniforme, con zapatos, con una mochila decente, que puedan ir orgullosamente a su colegio. Omar, ya veo que para todos esos derechos la comunidad tiene que manifestarse, sea jurídica o sea social, políticamente. Todas las marchas que se hacen en aras de conseguir la solución a un problema en una comunidad o en todo el pueblo, como ahora la Marcha Verde, entonces está fundamentado, tiene un apoyo legal en términos de que son derechos humanos de segunda generación, de cualquier generación que sea, pero están reclamando algo que está en el derecho que le corresponde. Algunas autoridades siempre dicen, no, porque esa marcha es ilegal, no, porque esa protesta es ilegal. Entonces se la reprimen o de alguna manera la quieren minimizar. Lo que nos está diciendo hoy es que no, que ninguna manifestación en reclamo de esos derechos
que haya agua, de que haya un camino vecinal, de que haya una escuela, de que haya salud. Todo eso está fundamentado en la Constitución. Claro que sí. El derecho a la huelga son derechos fundamentales que nosotros tenemos, de participación primero política, de nosotros decirle al gobierno y ponerle limitaciones a su actuación, de que la sociedad dominicana es el centro del quehacer, de su actuación. Los gobernantes lo que deben de hacer es únicamente lo que nosotros, el pueblo dominicano, le pedimos y le solicitamos. Elementalmente, las marchas que se están dando no necesariamente deben de ser verdes, pueden ser de todos los colores, pero son siempre y cuando sean en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad dominicana, en beneficio de la República Dominicana. Ahora mismo, ¿qué es lo que se está demandando? No la corrupción. Óigame, esa marcha podrá ser del color que sea, pero es importante lo que están diciendo y hay que escucharla. Nosotros como pueblo debemos participar activamente en ella. No por ser verde, sino porque están solicitando elementos medulares para el desarrollo sostenido de una República Dominicana. Que la corrupción no esté, que no existe impunidad, que se cuestione, que se someta a las personas que están practicando corrupción. O sea que, elementalmente aquí lo más prioritario, don Licho, es que la sociedad dominicana entienda que debe participar primero en política. Y la política no necesariamente partidista. Este tipo de política, este tipo de manifestaciones. No tiene que ser partidista. No tiene que ser partidista ahora. Elementalmente, don Licho, los cambios sociales, la evolución de la República Dominicana solamente se logra a través porque el sistema democrático que está solo le permite la oportunidad a los partidos políticos. Y los partidos políticos no es falso de que los partidos políticos están contaminados todos. Hay personas ahí muy serias que quieren hacer lo correcto, que quieren hacer... Está bien, pero ya eso es para el sistema de partidos. Ahora, el sistema de comprensión de la sociedad, de cuáles son sus derechos. A mí me tocó en estos días ir a reclamar un derecho. Yo venía, puedo narrar esto brevemente, me llaman, y yo veo en la llamada que yo lo tengo, me paro a la derecha, con mi vehículo prendido, dentro del vehículo, y estoy hablando. Me detengo para no hablar circulando. No había ninguna señal. Entonces va un AME y me dice que yo no puedo estar parado, que no. Entonces me pone una multa. Me pide la licencia y yo se la doy. Entonces me pone una multa. Yo veo que en ningún sitio estoy violando la ley. Él me puso una multa falsificando la infracción. O sea, él dijo que yo estaba subido en la acera, pero yo estaba parado en la derecha, muy bien parado. Yo tiré fotos y todo y se lo llevé. Yo acudí al tribunal de AME. Excelente. Me mandó un oficial de AME. Me dijo, mire, vaya al tribunal y reclame esa multa. Ahí, insisto, en el momento. Bueno, yo fui 4 veces y todo, pero en la última vez, ya la quinta, llamaron a la gente y él compareció y yo. Y le demostramos a la jueza que yo no había violado la ley y que la gente no había actuado bien. Si yo no hubiese asumido ese derecho, yo hubiera tenido que pagar 1.600 pesos de multa. Pero yo estoy diciendo para hacer una profundización de ese nivel de concientización que debe tener la gente cuando no está de acuerdo. Claro que ya sí. Si un juez determina por qué, bueno, usted la violó, un juez. Claro. Bueno, ya uno, aunque no esté conforme, el juez determinó. Nosotros acudimos donde ese juez y la conciencia de la que determina. Yo estoy diciendo esto porque aquí hay mucha gente que le violan sus derechos y que abusan del poder, porque ese AME estaba abusando de mí. Claro que sí. ¿Se ve? Claro que sí. Y abusan del poder y entonces la gente no va y soluciona ese problema por la vía constitucional o legal, que es la instancia del tribunal. Yo me sentí muy bien porque el fiscal, que siempre tiene que defender la postura del que acusa, en términos ahí de la sociedad, yo era aparentemente un violador. El fiscal se preparó y dijo, y leyó 23 artículos y vio que la ley no contemplaba lo que él me estaba poniendo, que era falso. Entonces lo que sugirió fue una modificación en la forma de poner las multas a los AME. Y la jueza falló en su articulado de que la AME tiene que reformular
inclusive, valga la redundancia, el formulario. Es decir, que la ida mía ahí, yo pienso que fue un derecho. Claro. Puede ser cualquier ciudadano, ahí había muchos. Y a unos se los reconocieron, a otros no. Y a mí me satisfizo mucho eso. Y ahora que está hablando Omar Ramos de los derechos ciudadanos, de los deberes y de esos derechos, como la gente, porque lo que me interesa a mí es que la gente vea aquí la posibilidad de acudir a un lugar donde le violen sus derechos. Un tipo va y le corta la luz a una persona que ha pagado. Ya ese tipo le está provocando 6 horas de intranquilidad a esa persona. Entonces, ese tipo tiene que recurrir a un lugar donde sea sancionada esa acción de ese empleado. Pero no solamente, don Licho, eso. Usted ha tocado 2 puntos muy importantes. Uno, la conciencia ciudadana que debemos tener todos de que ir a los tribunales no es negativo, señores. Nosotros tenemos que empoderarnos, nosotros tenemos que crear derechos, nosotros tenemos que exigir el Estado dominicano que se nos respeten cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos. Nosotros tenemos que, al mismo tiempo, como usted también decía, acudir a los tribunales sin miedo para nosotros hacer valer nuestro criterio, nuestra opinión, nuestra decisión. No porque a nosotros nos impongan una medida de coerción, una medida cautelar o un tipo de autoridad establezca que nosotros hicimos tal cosa dañina con respecto a los demás. Nosotros tenemos que acudir elementalmente. Bueno, dice Albert que se nos acabó el tiempo. Yo no sabía que se le acababa, me parece que quedaban 2 minutos, pero está bien. Se lo regalamos a Duarte. A ver, pues mañana. Bueno, Omar, yo agradezco mucho. Yo creo que hemos dilucidado 2 temas, o un tema, porque es un tema en 2 partes. El uso de los derechos ciudadanos, el reclamo, y para los estudiantes de la UAC, que lo cogimos de ejemplo, y luego para otros tipos de derechos. Me parece que la gente pudiera estar un chin más consciente de que sí debe reclamar sus derechos por la vía legal, nunca por la violencia. Nunca sé. Entonces, eso nos ayuda. De esos temas vamos a hablar toda la semana. Después vamos a hablar, coordinar Omar y yo para que cojamos leyes específicas y le preguntemos a la gente, por ejemplo, la ley de medio ambiente, esos ruidos en la calle, esa bocina, la gente tiene que saber si tiene derecho a solicitar que se apague o que no. Y si un policía falla, ¿qué derecho tiene la ciudadanía para ver por qué el policía no se lleva la bocina, no castiga al que tiene la bocina? El que tira basura en la calle, ¿por qué tiene que tirarla? Y por qué todas esas cosas del medio ambiente. Nosotros tenemos que hablar de eso para que la gente también tenga esa educación. Gracias, Omar. A usted muchísimas gracias. Esta bellísima cátedra de hoy sobre el derecho ciudadano aquí en República Dominicana. Usted y yo nos veremos mañana. Mañana tengo de invitado al licenciado Andrés Bautista, candidato a la presidencia del PRM. Va a estar invitado aquí con nosotros, así que no se lo pierdan y mañana nos veremos si Dios quiere.